Un gran saludo para todos ustedes. Como todas las semanas, estamos transmitiendo en Change TV. Y es que semana a semana tenemos la oportunidad de compartir diferentes temas de gran interés para todos ustedes. Y hoy no se queda atrás. Hoy vamos a tratar un tema que estoy seguro va a ser fascinante. Sea que usted sea empresario, consultor o sea ejecutivo, ya sea de una startup o de una compañía multinacional. Y es que el tema de revenue definitivamente es un tema hiper relevante para cualquier organización. Generar ingresos no solamente es cuestión de mística ni de arte. Existe una ciencia detrás de generar ingresos y sobre todo ingresos exponenciales. Así que bienvenidos a este capítulo. Mi nombre es Ciro Pérez y hago parte de la organización Change Americas, la organización que está estudiando estos temas desde los últimos 5 años. Bienvenidos. Los que llevan el seguimiento a Change TV saben que semana tras semana buscamos profesionales expertos en los temas de interés. Cuando decidimos hacer este capítulo de Change TV, decidimos buscar no solamente a socios, colegas que vienen estudiando semanas tras semana este tema, sino que además están implementando metodologías rigurosas y exitosas en la materia. Así que sin más preámbulos, déjenme presentar a los invitados de hoy. Juan Carlos Torres y Camilo Gutiérrez, qué gusto tenerlos acá en este capítulo. Juan Carlos. Hola Ciro, gracias. Un saludo especial para todos, saludando también a Camilo. Muy contento de estar contigo en un episodio de Change TV. ¿Cuántos años dedicado al mundo de las ventas, al mundo del revenue, Juan Carlos? Bueno, no, es que cada vez que cuento esto me siento un poco viejo, así que me da como pena contarlo, pero ya son alrededor de 25 años dedicado al tema de las ventas. Pero mira que esta pregunta es bien chévere porque hace 22 años trabajé, durante 22 años más bien, en la banca del país, liderando todo el tema de ventas. Y en su momento, esos 22 años, hablaba y me apasionaba por las ventas. Pero de 3 años hacia atrás, vengo muy apasionado en revenue, en ingresos, que son dos cosas totalmente diferentes. Qué bueno tenerte acá y ahora nos vas a compartir un poco tu visión sobre estos temas del revenue y sobre todo el revenue exponencial. Camilo, qué gusto siempre estar contigo, ya amigo de la casa, de Change TV, de Change America, socio de hace más de, creo ya 15 años. Qué gran oportunidad, tener la oportunidad de volver a conversar contigo sobre temas de revenue. Gracias, lo mismo Ciro, gracias Juanca, qué bueno verlos acá. En efecto, 15 años exactamente cumplí en agosto pasado. Dato anecdótico. ¿Cuántos años dedicado de tu vida profesional al tema de números, de vender, de salir a la calle a conseguir negocios? 14, porque entré a esta organización como consultor 1 año y los siguientes años me pasé al mundo de las ventas. Pues vamos a sumar todos esos años para ver cómo nos va, planteando información de valor que todas las personas que siguen este programa necesitan. Y es que, atenta nota, porque el que sabe vender, como dicen los que saben, jamás se muere de hambre. Y si además de eso sabes vender de manera exponencial, pues tienes tu futuro asegurado y el de tus hijos y tal vez el de tus nietos. Preparando este capítulo, precisamente hablábamos en off sobre algunas experiencias maravillosas. Tal vez muchos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer la famosa plataforma de red social Clubhouse. Muchos de ustedes tal vez no saben que fue fundada en mayo del año pasado, en el 2020, y que tan solo con 9 empleados, escuchen esto, 9 empleados, ya tiene más de 10 millones de descargas y 2 millones de usuarios semana tras semana. Es considerada hoy en día una de las unicornio o de las startups unicornio más exitosas en menos tiempo. Valorada ya más de 1.000 millones, ojo con este dato, en $1 billón. Se considera que Clubhouse es un fenómeno de tipo exponencial. Pero no me quiero quedar solo hablando de Clubhouse, quiero también entender si en América Latina realmente es posible crear este tipo de fenómenos. Y nos fuimos a estudiar Rappi. Rappi es una plataforma que para muchos puede considerarse el Amazon latinoamericano. Fundado en el año 2015, precisamente acá en Colombia, ha sido una oportunidad para nosotros, los colombianos, de darnos cuenta que en América Latina se pueden construir cosas maravillosas, cosas exponenciales o negocios exponenciales. Quiero arrancar entonces hablando de eso precisamente.
para nuestros invitados. Quisiera que esta fuera una conversación un poco picante, un poco rompiendo esquemas, si me lo permiten. Y es que en este Change TV queremos llevarnos al límite a todos ustedes, los invitados. Quiero arrancar por preguntarle a Camilo. Camilo, ¿por qué te metiste a este tema de revenue exponencial? Y en tu caso en particular, ¿qué entiendes por revenue exponencial? Ingreso a este mundo porque empezamos los dos a investigar un poco cómo, y con nuestro socio Iván, investigar cómo podíamos seguir creciendo la compañía, cómo podíamos seguir creciendo, pero a ritmos diferentes de los que crece el mercado. Si bien es cierto, digamos, la historia y nuestros números nos hablan de unos datos de crecimiento interesantes, somos agradecidos con este mercado, por supuesto. Empezamos a decir por qué hay gente que sí lo está logrando. Y en ese proceso de investigar, aterrizamos por allá en el Silicon Valley y nos enteramos de que este tipo de metodologías existían y que no eran exclusivas del mundo de la tecnología, que nacen allá, por supuesto, pero que no eran exclusivas. Y dijimos, esto es lo que tenemos que hacer. Pero además se conecta, y para contestar su pregunta, su segunda pregunta, se conecta con un deseo de vida personal que siempre ha existido en mí, de crecer más que el promedio, de sobresalir, de ser más. El revenue exponencial no necesariamente tiene que ver con quieras ser o no multimillonario, eso es una conversación diferente. Pero el querer crecer, el querer hacer más que los demás, el querer desenmarcarte, se conectó y fue la receta mágica. Como un modelo metodológico, con un plan de vida que claramente tenía hace unos años atrás y cómo eso se mete y hace la receta mágica, que a postre lo compartimos nosotros como socios. Entonces eso fue mágico y ahí fue donde arrancó todo esto. ¿Cuántas horas le dedicas hoy en día a estudiar el tema de generación de revenue? Wow, soy bastante inquieto con eso. Digamos que no tengo un calculador, pero fácilmente el 30-40% de mi tiempo estoy navegando, indagando, abro muchas páginas, leo demasiadas cosas, no cojo un libro per se y lo leo. Puedo estar fácilmente abriendo 20 páginas al tiempo, viendo empresas exponenciales, viendo teorías, viendo estadísticas, cifras importantes de marketing, cifras importantes de ventas, herramientas de customer experience. Y vamos a entender un poco esos temas. Pico mucho, me encanta hacer eso. Mucho podcast, soy adicto al podcast, entonces escucho muchos podcasts de gente que lo está logrando y eso sumado puede ser el 30% de mi tiempo del día. Ahora voy contigo nuevamente porque te quiero hacer una pregunta y es, ¿cuál es para ti la empresa exponencial nivel Dios? ¿Cuál es esa empresa que tú dices, esta la estudio, la profundizo, me encanta su fundador, pero ya iré para allá? Juan Carlos, tengo la oportunidad de conocerte tal vez hace unos 14 años y si alguien me ha enseñado en temas comerciales, en temas de ventas, pues eres tú. Y por eso creo que en Change TV no hay un mejor invitado que hablar de temas de cómo lograr ser un vendedor exponencial, un generador de ingresos exponenciales, pues eras tú, definitivamente. Sin embargo, yo recuerdo que tú hablabas de ventas, ahora estás hablando de revenue. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos que para mí posiblemente o de pronto para alguien que nos está escuchando en redes sociales no necesariamente es tan clara la diferencia? Bueno, lo primero es que en función de los ingresos, tú puedes tomar la decisión de vender más como organización. Entonces, yo digo, oiga, para el próximo año quiero duplicar las ventas, pero no necesariamente vas a duplicar tu revenue o tus ingresos. Puedo contratar más vendedores, puedo generar más volumen de ventas, pero no necesariamente estoy afectando, digamos, ese indicador que es los ingresos. Entonces, cuando yo empecé a entender, y tú lo decías hace muchos años, me dediqué con esa pasión al tema de las ventas, cuando empecé a entender que hay una gran diferencia entre crecer mis ingresos y crecer de manera exponencial, me empecé a apasionar. Y definitivamente conectando los puntos y un poco lo que decía Camilo, todo parte, Ciro, desde un propósito. Y eso es una invitación que quiero hacerle a todas las personas que nos siguen en Change TV. Desarrollen un propósito, porque el propósito les va a permitir empezar a conectar esos puntos, un poco como decía nuestro amigo Jeff Bezos, ¿cierto? La historia, digamos, de toda tu experiencia la debes empezar a conectar en el presente en función del futuro.
Está bueno ese cuento, su amigo Jeff Bezos. ¿Por qué no tuvimos un amigo en la universidad que se llamara Jeff Bezos? Entonces uno le hubiera llamado y resuelve el problema. Que se llamaba Ciro Pérez, entonces. Pero este sirve para tomar cerveza, tal vez, pero no para hablar de ingresos exponenciales. Mira, Ciro, que quiero compartir esto. Esto es un cuento muy bueno. Y tú le preguntabas a Camilo cómo llegó al mundo de ingresos exponenciales, y quiero compartirlo a todas las personas que están oyéndonos y viéndonos a través de Change TV. Hace algunos años tomó la decisión de salir de la banca. Fue una decisión muy dura, y tú lo sabes, porque siempre desde el propósito, mira cómo empiezo a hilar los puntos, quise dedicarme a algo más, a transformar no solamente personas, porque al interior de la banca lo hacía con todos los equipos que siempre lideré, sino transformar organizaciones. Desde siempre fui conferencista, consultor, y siempre quise que ese fuera mi plan A. Y este cuento es muy bueno porque la primera persona que yo busco cuando salgo del banco es a ti. Entonces yo me reúno con Ciro y le digo, oiga, yo con todos los años que tengo de expertise en la banca, creé un modelo financiero que lo quiero convertir en un modelo de consultoría. Y quiero contarles que me reúno con Ciro, y entonces empiezo con esa pasión y ese entusiasmo a contar todo mi modelo, que lo convertí en consultoría. Y cuando termino yo de contarle y de exponerle todo a Ciro, me hace una sola pregunta. Y me dice, Juan Carlos, con este modelo, ¿cuándo vas a llegar a tu primer millón de clientes? Y hay un poco también que esa historia la has contado tú desde tu perspectiva, que en blanco, no tenía ni idea qué contestarte. Y ahí entendí que yo no era exponencial, que era lineal. Y empiezo a estudiar y empiezo a enamorarme de todo este cuento. Fíjate que a mí también me pasó, porque yo he sido vendedor toda mi vida profesional, desde mis 17 años. Tenía la bendita maña de comer 3 veces al día, pero que nadie me pagara el sueldo, entonces me tocaba vender. Y generar ingresos creo que es un arte, es una mística, es una ciencia. Y es por eso que cuando ustedes empiezan a hablar de ingresos exponenciales, y ahora que vamos a contarles sobre este lanzamiento de Expresso, ahora me van a contar un poquito sobre eso también, me parece maravilloso, porque creo que la información que ustedes pueden compartir en el día a día con tantas personas, lo único que va a ayudar es a que a todos nos vaya mejor. Soy convencido que si a todos nos va mejor, si todos generamos más ingresos, al final eso redunda en bienestar, porque el dinero se mueve más rápido. Y si el dinero se mueve más rápido en una economía, pues al final a todos nos va bien. Camilo, cuando empiezas a estudiar el tema de revenue exponencial, y me anticipo a contarte que uno de los grandes fundadores de empresas exponenciales para mí es Elon Musk. Sabes que me encanta la bolsa y soy un apasionado de seguir a todas las empresas que este surafricano ha creado. Tesla para mí es una empresa maravillosa de la cual estoy aprendiendo todos los días. Pero para Camilo, ¿cuál es esa empresa icónica, exponencial, que cualquiera que te esté escuchando diría, wow, voy a empezar a estudiarla a partir de hoy? Sí, claro. Para también apuntar a lo que decía Juan, ya doy respuesta a esto. Yo siempre que empiezo una charla exponencial o empiezo a hablar con alguien de exponencialidad, siempre le digo, mira, piensa que la exponencialidad es un método y hay unas herramientas para lograrlas, pero primero es mental, antes de un método. Y eso es fundamental que la gente lo sepa. Primero es mental, muy bien lo que decía Juan Carlos. Cuando tu mente acepta y entiende que es la exponencialidad, ahora sí vámonos al método y a las herramientas. A la pregunta ahora que me hacen, están las icónicas, por supuesto que sí, digamos que me gusten mucho. Yo no soy tan fan de Tesla, pero soy más fan de Google, soy más fan de Google, de Amazon, soy fan de Microsoft, está haciendo unos temas bien interesantes, gran cliente nuestro también. Y hay otras empresas, perdón, que tienen un modelo de negocio muy interesante, como es Waze, por ejemplo. Tiene un modelo de monetización supremamente interesante y es una empresa de una exponencialidad. Y es una empresa que desde su estructura por dentro es una empresa muy simple, ¿sí? Y crece a unos ratios increíbles. Ese sería como mi resumen. Google, Microsoft, Amazon, es fascinante. Creo que de todas las que más hay que aprender es Amazon, porque tiene una dispersión de formación de ingresos bien interesante. Cuando usted va y mira el pie, de dónde proviene el revenue de Amazon viene desde diferentes partes. Lo que más conocemos es el negocio del comercio electrónico, pero ahí es un pedazo del iceberg.
De hecho, el mayor profit de Amazon es entenderlo, cómo esta gente empieza a ver modelos de negocios por otros lados. Espectacular esas empresas y las estudio bastante. Fíjate que tú hablas mucho de Amazon, es una compañía que definitivamente es, yo diría que es absurdamente, increíblemente exitosa. Si vamos a hablar de revenue exponencial, ellos son la Biblia, son, digamos, ya otro nivel. Y dijiste algo que me interesa mucho que la gente conozca, y es la diversificación del revenue, ¿no? Fíjate cómo hoy compañías que no han logrado diversificar el revenue empiezan a sufrir. Zoom es un caso maravilloso en el cual en la pandemia la acción de Zoom se fue a la luna. Quiero invitarlos a todos los oyentes o a los que nos están viendo en YouTube que consulten cómo ha caído la acción de Zoom en los últimos 3 meses. Y es que, como dicen, el coraje da el éxito, pero los hábitos lo sostienen. Y hoy en día es mucho más las organizaciones que logran alcanzar ciertos niveles de crecimiento exponencial, pero realmente sostenerlo está siendo muy complicado. Por eso cuando los empecé a estudiar a ustedes y a las empresas exponenciales, empecé a entender que eso era como una fórmula. Tú hablas de una fórmula mágica, lo repites constantemente, nos das, casi que en Colombia decimos lora, ¿no? Nos das todos los días historias alrededor de que esto es matemáticas. ¿Qué es eso de las matemáticas, Camilo, en la exponencialidad? ¿Por qué se convierte algo que puede ser como interesante, ventas y generación de ingresos, termina volviéndose de pronto un poco aburrido para los que no les gustan las matemáticas? Sí, yo siempre soy un convencido que el revenue no es otra cosa más que la combinación de matemáticas, estadística, soportada en disciplina. Lo repito, matemáticas, estadística, soportada en disciplina. Cuando tú logras hacer esa combinación, y ahorita aterrizo en la fórmula mágica, logras realmente tener capacidades para entrar en la exponencialidad, ¿sí? Porque la exponencialidad, ahorita lo vamos a ver, es una fórmula, hay unas herramientas, pero necesitas también entender que no todos los productos, por ejemplo, son susceptibles de exponencialidad, ¿cierto? Pero sean o no sean susceptibles, todos sí pueden crecer. ¿Cómo? Con aritmética, estadística y disciplina. Y los que sí son susceptibles de exponencialidad, con mayor razón. Muy bien. Entonces, es algo que yo inculco mucho en todo mi equipo. Es como mi credo, mi mantra. Yo mucho me remito a los datos. ¿Cómo logras? ¿Cómo logras? La fórmula mágica, ¿qué es? La forma sencilla de entender es que el revenue de una organización tiene que venir de diferentes formas o de diferentes fuentes, si quiere ver bien. El revenue tiene que venir un porcentaje de marketing. O sea, marketing tiene que ser, no es un proceso, sino es parte integral del revenue y tiene que generar un porcentaje que para efectos de la fórmula, digamos, de biblioteca o de libro, debería aportar el 10%. Pero ahorita vamos a contar porque eso puede variar. Canales o ventas, o sea, la estructura, la fuerza de ventas, el equipo de ventas propiamente dicho, tiene que traer el 30% del revenue. Nos falta un 60%. Y ahí es cuando la mayoría de gente, por eso es que la mentalidad es importante. ¿Cómo así? Si la fuerza de ventas es la que tiene que traer el 100%. No. El 60% del revenue lo tiene que traer lo que llamaríamos el Customer Experience o el Customer Success. Es decir, quienes están operando, ya bien seas tú B2B o B2C. ¿Por qué? Porque lo que tienes que lograr es que tu base instalada de clientes te pueda generar upselling, cross-selling o reselling. Por lo tanto, el 60% del revenue debe venir de tu base instalada de clientes. Si lo piensas por un momento, y eso es management de los 80s, es más fácil venderle más a tu cliente actual que buscar uno nuevo. Es mucho más costoso. Hay un indicador que Juan Carlos lo maneja perfectamente, que es el costo de adquisición de clientes. Y el costo de adquisición de clientes en el cliente nuevo es muy alto. Si tú tienes una base instalada de clientes, ¿qué tienes que hacer? Venderle más a esos clientes. Entonces recapitulo y cierro. 10% marketing, 30% canales ventas, 60% customer experience. ¿Eso puede variar? Sí, depende de productos, dinámicas, en fin. Pero es la receta mágica, digámoslo de alguna manera. Yo creo que la receta mágica era 90, 60, 90, pero ahora entiendo que es 10, 30, 60. Es decir que vamos en Kindle. Yo quisiera como muy acelerar, pero quiero ir en Kindle.
Eso quiere decir que si una organización tiene mentalidad exponencial, debe combinar un conjunto de procesos y de factores y no circunscribirse a una única fuente de generación de revenue. Pareciera sentido común, pero supongo que los que lo aplican de una manera consistente son aquellas organizaciones que disfrutan ser exponenciales. Bueno, interesante reflexión para todos los que nos escuchan o nos ven en redes sociales y que de hecho acá estoy leyendo algunos comentarios ya en Facebook, en LinkedIn, incluso en YouTube. Y es que, pues, ¿a quién no le interesaría ser exponencial? Creo que al final, pues si aprendemos esta información de valor y generamos más ingresos, pues aleluya, ¿no? Juan Carlos, voy a empezar por las preguntas acá picantes de Change TV. Voy a ponerlo en condiciones difíciles. Si la fórmula mágica es 10, 30, 60, 10% marketing, 30% canales, clientes nuevos, 60% customer experience o customer success, como lo llaman en las startups. Y una persona quiere buscar un socio, digamos, alguien me está escuchando acá y dice, yo quiero arrancar una compañía, un startup, un emprendimiento, pero quiero arrancar con la fórmula mágica y necesito un socio. ¿Cuál sería el socio ideal de Juan Carlos? ¿El de marketing, el de canales y clientes nuevos o el de customer experience? ¿Cómo se resuelve eso? Pensemos que no hay personas que se las sepan todas. De hecho, no creo que haya alguien experto en los tres grandes componentes. ¿Qué opinión te merece? Esa pregunta, Ciro, es espectacular, pero quiero devolverme un poquito. ¿Qué es lo que empezamos a encontrar nosotros? La mayoría de las organizaciones en LATAM no están integradas de manera sistémica y sistemática en los tres pilares de la fórmula mágica, que son marketing, ventas, canales y customer experience. La vida real, digamos, marketing es un proceso que en muchas organizaciones de hecho es tercerizado, ni siquiera es propio, y lo único que se dedica a construir, digamos, desde la estrategia de marketing es para generar una serie de leads, ¿cierto?, a la organización. Empezar a aumentar el tráfico seguramente inbound en sus redes sociales para traer unos leads a la organización. Y pare de contar, la estrategia de marketing es generar unos leads. ¿Para qué? Para que ventas, canales, a veces en muchas organizaciones se vuelvan unos tomapedidos, ¿sí o no? Entonces, marketing trae mis leads y yo los ejecuto desde ventas. Y en la mayoría de los escenarios, Ciro, no existe ni siquiera Customer Experience. Por ahí lo terminan confundiendo con servicio al cliente, que son dos conceptos totalmente diferentes y de hecho, servicio al cliente ya pues, no debería existir en las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de la fórmula mágica y quién debe ser mi socio ideal, yo pensaría que mi socio ideal es el team de revenue. No es una sola persona, es la integración de estos tres pilares en función de generar revenue exponencial a la organización. Ahora bien, y con esto cierro. La fórmula mágica, como lo decía Camilo, habla del 10% del revenue en marketing, 30% ventas, 60% customer experience. Vamos a poner un ejemplo rápidamente. Si mi reto, mi número mágico para el 2022, pongamos, es $1 millón de ingresos, lo que me está diciendo la fórmula es, debo traer sí o sí el 10% por marketing, $100,000, sí o sí el 30% por ventas, $300,000 y $600,000 por customer experience. Ahora bien, esta fórmula puede llegar a ser filosófica en el siguiente sentido. Depende de la realidad y de las brechas de tu organización y de la madurez. Porque tú me decías, oiga, yo quiero arrancar una empresa nueva. ¿Cuál es mi socio perfecto? Entonces, si yo voy a arrancar de cero una organización, por supuesto, no tengo clientes, ¿cómo le voy a llevar el 60% de la fórmula si no tengo clientes? Entonces, yo debería modificar la fórmula desde el entendimiento de mi madurez. ¿Qué es lo que dice finalmente la literatura? Entre más te acerques al 10, 30 y 60, vas a volverte escalable y la escalabilidad es el primer paso para la exponencialidad. Entonces, deberíamos estar construyendo todo el tiempo en función de llegar al 10, 30, 60. Oh, me gustó mucho esa respuesta. La anoté acá para el libro que vamos a hacer de Change TV.
El mejor socio es el team de Revenue, el equipo de Revenue. Y el profesor de inglés, porque la mitad de las palabras como que veo son en inglés en esto del Revenue. Habrá que estudiar también. Pero me imagino que se va acostumbrando a hablar en esa terminología. Camilo, me cuentas antes de empezar a grabar este capítulo que arranca una idea maravillosa llamada el expreso. Y definitivamente cuando me contaste la idea de llevar información de valor, te confieso que empecé a investigar si en habla hispana existía un canal, ya sea de YouTube o de Spotify, que estuviera hablando de exponencialidad. Creo que le van a pegar al mercado porque no encontré, por lo menos yo, si lo hay, los oyentes conocen, por favor entréguenos esa información para estudiar entre todos. Pero no encontré un canal en habla hispana que fuera dedicado exclusivamente a hablar de revenue exponencial. Así que cuéntanos un poco de dónde nace esta idea de empezar a llevar información de valor a través de Expreso. Sí, claro, perfecto. Oiga, me conectó mucho. No, no esperé esa respuesta, Juan. Me encantó. También se la copio, se lo quiero confesar. Espectacular el equipo de Revenue. Y sobre eso seguramente tendremos momentos de hablar de qué es un verdadero equipo de Revenue. ¿Dónde nace esta idea, Ciro? Nace siendo coherente, nace de los datos y las estadísticas. Y es que cuando usted muy bien dice, fuimos a investigar un poco en qué están los podcasts. Desafortunadamente en Latinoamérica los datos son muy, muy pocos, pero empezamos a encontrar que, por ejemplo, en abril de este año, que fue el dato más reciente que tuvimos, solamente la plataforma de iTunes tenía 30 millones de episodios, ¿de acuerdo? Y esos 30 millones de episodios, ninguno en español que hablara de solamente revenue exponencial. Sí hay episodios que hablan de marketing, muchos. Hay episodios que hablan de ventas y capacidades de ventas y aptitudes de ventas y competencias de ventas, muchos. De Customer Experience, más pocos todavía, y no con la profundidad ni el concepto que estamos enseñando. Pero empezamos también a entender cuál es el modelo de consumo del podcast. En Estados Unidos, desde los 12 años, el 75% de los norteamericanos ya son conscientes que existe este concepto del podcast y lo utilizan. Desde los 12 años, el 75% de los, estamos hablando de más de 200 millones de personas, son conscientes, están familiarizados que el podcast existe como una herramienta y lo utilizan. Por supuesto, de esos 200 millones, una parte muy poca, cerca del 30%, digamos, de una manera muy disciplinada. ¿Qué significa esto? ¿Qué le está diciendo esto a usted? Que hay que estar, hay que estar. Como le pasó a YouTube hace unos años atrás, allá hay que estar. ¿Qué es Expreso? Expreso es un formato de audio que Juan Carlos y yo vamos a empezar a trabajar las siguientes semanas el lanzamiento. Es un formato en donde en pequeñas cápsulas, por eso se llama Expreso, pero de mucho poder, en pequeñas cápsulas vamos a navegar, vamos a viajar de la mano con Juan Carlos y yo, con ustedes, en enseñarles qué es Exo exponencial, qué es Exo Revenue exponencial, arrancando desde la mentalidad, atravesando por lo que significa estrategia, pasando por canales, pasando por marketing, pasando por customer experience, pasando por herramientas, temas de automatización, ejemplos, en fin. Eso va a ser un modelo, un formato muy corto, concreto, diario, en donde vamos a poder generar valor a la comunidad que esté interesada en aprender de estos temas. Maravilloso, maravilloso. Pero denme la primicia, a ver. Yo quiero que Change TV se vuelva como creador de primicias, ¿no? Y una de ellas es, denme 2 o 3 ejemplos de lo que serían estas píldoras en la fórmula mágica. Voy a arrancar por Juan Carlos. Cuando leía yo sobre empresas exponenciales, Juan Carlos, te confieso que me enamoré de Apple, pues al fin y al cabo es una compañía valorada en $1 trillón, y eso que estuvo quebrada, ¿no? Es increíble cómo esta compañía pasó de facturar 13.000 millones en el 2005 a facturar la bobadita de $274.000 millones. Se me llena la boca solo de decirlo en el 2020. Impresionante. Quiero arrancar no conozco el detalle de cómo es su fórmula mágica en Apple, pero quiero arrancar por preguntarte, si una organización como Apple, que es icónica hoy en día, 8 de cada 10 smartphones que se venden en Estados Unidos son Apple. Si esa compañía alguien de Apple estuviera escuchando Expreso, el marketing que aprendería, por ejemplo.
No, pero me estás poniendo, mejor dicho, nivel Dios contra la pared. Pero definitivamente una compañía como Apple, de hecho, más que aprender de nosotros, tendríamos que aprender muchos elementos de ellos. Más adelante vamos a hablar del upselling y el cross-selling, cómo lo hace Apple. Esto es maravilloso, cómo ellos llevan este tema, estas herramientas de CX para generar más revenue en la organización. Pero en términos generales, Ciro, Expresso está construido por temporadas, decía Camilo. Arrancamos con la primera temporada de Mindset y la segunda temporada, para responder tu pregunta, va a ser de marketing. Un elemento muy importante en el marketing, que ustedes lo saben, todo el mundo hoy habla de marketing, como también el marketing ha apalancado muchas organizaciones en su crecimiento, pero también cómo ha destruido y generado, digamos, problemas al interior de la organización por no tener clara la estrategia de marketing. Cuando uno, digamos, empieza a entender, a amaciar una estrategia en términos generales de marketing, arranca por los mensajes que tú como organización debes enviarle a tu público objetivo. Estos mensajes muchas veces en diferentes organizaciones son confusos, no llegan a las personas que requiere la organización. Por eso es que finalmente tus estrategias no generan los leads que tú requieres en la organización. Entonces, arrancar desde el entendimiento de quién es mi público objetivo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, y a través de eso, cómo mis productos pueden solucionar esos problemas o puntos de dolor de ese público objetivo. Ahí hablamos de segmentación, hablamos de salud de marca, que es apasionante. Y mira cómo Apple es experto en el tema del Net Promoter Score, el NPS. Seguramente lo van a oír y lo van a vivir cuando estemos en esos capítulos de Expresso. Y en términos generales, mi estrategia debe tener, digamos, dos miradas. Desde outbound, que es la estrategia tradicional de marketing, y inbound, que es precisamente la exponencialidad a través de todo lo que estamos viviendo, redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como la mirada más importante. ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir a tu público objetivo para entender sus dolores? Interesante, entonces, saber que van a tener capítulos, no me los voy a perder. Entendería yo que todos los días me desayuno un expreso y voy a todos los días a aprender herramientas. Camilo, ¿cuántas herramientas tiene una caja de revenue exponencial? Pues bastantes. Nosotros particularmente hemos refinado, ya documentado, cerca de 68 herramientas. Si no mal la memoria no me falla, 68 herramientas. Y eso también a la parte de entrar a entender algunas de ellas. Pues por supuesto al ser expreso, en algunas con cierto nivel de profundidad y en otras solamente mencionarlas para que ustedes ya vayan indagando, vayan queriendo profundizar. Y esas herramientas hoy en día son herramientas que son la conjugación no solamente de una metodología, sino la conjugación de lo que llamaríamos los latinos, o más colombianos tal vez, la platanización. O sea, cómo eso funciona en un mercado como el nuestro. La mayoría de estos modelos y metodologías claramente pues vienen de Norteamérica o modelos empresariales de Estados Unidos, en donde lo que hemos tomado el trabajo de nosotros es ver esto cómo sí funciona en un mercado latino, en unas empresas como las suyas, como las mías, ¿sí? De hecho, una de las primicias que hay en Expresso es que particularmente, porque además me gusta eso mucho, les voy a contar sobre muchas experiencias de empresas que sí lo han logrado, pero empresas que eventualmente ustedes ni hayan escuchado. Porque mucha gente me dice, Camilo, sí, está bien, Google, Amazon, Airbnb, Waze, con los que abrimos, está bien. Pero mucha gente empieza a decir, solo hay uno de ellos, yo no voy a hacer Google. Y cuando yo también me hacía esas preguntas, ¿yo sería Elon Musk alguna vez? Y empecé a entender que mi mentalidad me dice, sí, pero tengo que entrar a mirar quién sí lo ha logrado, y hoy no es Elon Musk, ni es Google, ni es Microsoft. Y ahí les voy a contar sobre empresas de casos de Latinoamérica fascinantes, casos como por ejemplo una empresa que se llama Olio. Es una empresa que encontró una oportunidad de negocio súper linda, y es como entre los vecinos, entre
entre un par, entiéndase, una zona geográfica específica, se comparten la comida que sobró o que no van a utilizar porque salen de un viaje, alguna cosa así, y la plataforma conecta. Y además de un tema social súper lindo, además de un tema que tiene toda la trascendencia de la alimentación, y ahí encuentran una oportunidad de negocio. Una empresa como Algramo es una startup chilena. Algramo es una empresa que lo que hace es vender a domicilio, también en puntos estratégicos por autoservicio, productos de consumo final como champú, crema de dientes, arroz, aceite y demás, a la medida específica que la gente necesita. En un momento como de pandemia, en donde ciertas economías y ciertas familias se han visto, digamos, llevadas a ajustar algunos temas de presupuesto, empieza en ese negocio. $2.8 millones le invirtieron a esta compañía. Y de ese tipo de empresas vamos a tener, para que no todo sea Google, no todo sea Microsoft, no todo sea Airbnb, sino empresas que sí lo han logrado. Juan Carlos, Ciros, Camilos, Pedros, Chuchitos, Juanitos lo han logrado si se lo prometen. Lo tienen que hacer. Eso va a pasar ahí. Ok, 68. Juan Carlos, le pido el favor que me dé una respuesta contundente. ¿Cuál de las 68 herramientas le gusta más? ¿Cuál es la niña bonita de la mesa para usted? Para mí, una herramienta que tiene todo el sentido, sencilla de apropiar y que debería ser la Biblia en el tema de formación de equipos comerciales y de ventas es la fórmula general precisamente de ventas, que incluye, digamos, unos elementos muy importantes: mi meta mágica, el número, cuál quiero llegar, pero para poder llegar a ese número debo entender y solucionar unas variables previas. Entonces, ¿cuál es mi ticket promedio? ¿Cuál es mi tasa de conversión? Y esto es espectacular, Ciro, porque cuando yo entiendo cuál es mi tasa de conversión, empiezo a ver brechas, puede ser frente al mercado o frente a mis propios retos. La tasa de conversión, digamos en términos generales para los que nos están viendo, es de cada prospectos que tienes, ¿cierto? ¿Cuántos de ellos logras cerrar? Te pongo un ejemplo. Si pones 100 clientes, prospectos encima de la mesa y cierras 20, tu tasa de conversión es del 20%. Entonces, ¿cuál es ese número mágico para llegar a cerrar esas brechas y mejorar tu tasa de conversión? Tú mejoras tu tasa de conversión y tienes crecimiento. Mejoras tu ticket promedio y tienes crecimiento. Y por último, medimos la cantidad de canales que tengo en la organización para llegar a mi número mágico. Entonces articulo diferentes variables desde este dashboard, ¿cierto? Para llegar a mi meta general de ventas. Entonces tú te casaste con de las 68, si te entendí. No, yo no estoy casado. Tú te casaste con uno. No, me esa fue la encanta pregunta que te hice, ¿no? Sí, me encanta esta. Ok, calcular el volumen de ventas por vendedor, me encanta, lo decía BBB, ¿no? Volumen de ventas por vendedor. Y es que leía yo que realmente los mejores vendedores del mundo tienen una tasa de efectividad que no es del 100%. Camilo, cuéntame un poco en el mundo B2B, escojamos un mundo, ¿no? Me imagino que en Expresso van a hablar de B2C, B2B2C y bueno, todos los modelos de negocio para que haya como multiplicidad de ejemplos. Pero metámonos en el negocio del B2B. ¿Cuál es una tasa de efectividad del amigo que hay que invitar para que sea socio de uno? A ver, cuéntame. Claro, le voy a contestar y al final le voy a contar mi herramienta predilecta porque se conecta con esa pregunta que usted me está diciendo, para mejorar este dato. La efectividad en el mundo B2B lo dice HubSpot. HubSpot, quien no lo conoce o no lo identifica, está en el top 3 de las herramientas de CRM y de automatización de ventas más importantes del mundo. Es una gran herramienta y tiene muchas estadísticas interesantes. HubSpot dice que la efectividad en el B2B está entre el 22 y el 25% de cierre. Es decir, que de cada 10 propuestas que alguien pasa, 2.5 las llega a cerrar. Ese es el promedio de efectividad que está teniendo. Pero le voy a dar otros datos. A mí me gustan mucho los datos. Voy a dar otros datos. Solamente el 2% de las llamadas terminan en propuesta comercial. Y ese dato es interesantísimo conocerlo porque cuando usted empieza a entender estos datos se encuentra con lo que usted tiene que hacer es buscar cuellos de botella, dónde tiene que mejorar, ¿de acuerdo? Pero
El otro dato es que existe, y con esto quiero contestar, no me pregunto, pero quiero decir cuál es mi herramienta predilecta. Mi herramienta predilecta es el marketing de contenidos, porque es lo que llaman el nurturing, el nutrir a tu lead o a tu cliente. Porque cuando tú haces marketing de contenidos, logras cerrar cuellos de botellas en los diferentes momentos. Por ejemplo, logras cerrar el cuello de botella en las llamadas en frío, porque si previamente haces un contenido de valor o prospectas de una manera diferente, ya de pronto no es ese 2% de llamadas en frío que acaban en propuesta comercial, que mejora. Pero sigamos avanzando un poquito. Cuando ya tienes, en el mundo B2B, cuando ya tienes una propuesta comercial andando, ya pones una propuesta comercial andando, HubSpot nuevamente, me encanta porque tiene unos datos estadísticos espectaculares, manifiesta que para que una propuesta llegue a cierre necesita más o menos 5 llamadas o 5 acciones de seguimiento, y la mayoría de vendedores renuncian a la primera llamada o seguimiento porque les parece tedioso o por la falta de disciplina. Pero si tuviéramos marketing de contenido automatizado que ayude a hacer ese push de seguimiento, ese seguimiento no intrusivo, yo llamo ese seguimiento ochentero que no nos gusta, ese seguimiento ochentero de presión, de qué hubo me va a comprar, sino más bien de generar valor, la estadística es fantástica porque pasa a efectividades de cierre superiores al 35%, ¿de acuerdo? Y adicionalmente, los vendedores están teniendo una herramienta adicional de cómo hacer seguimiento y no siendo ellos siempre los que estén ahí detrás del cliente, ¿de acuerdo? Eso es fascinante. Y estadísticas, pueden haber muchas más, digamos que otra estadística importante, y es que cerca del 75% de los leads, entiéndase, personas que no me han comprado, tienen algún tipo de contacto con mi marca. 75% de los leads podrían tener una probabilidad altísima de compra si durante el proceso del embudo, durante ese proceso, usted siempre me generó valor. La generación de valor es fundamental. Y cierro el embudo con CX, ya es tu cliente. Y necesitas vender más, upselling, cross-selling o reselling. El marketing de contenidos nuevamente empieza a jugar, porque le empiezas a generar valor, contándole de nuevos productos, de nuevas situaciones, haciéndole entender que existen otros dolores, generándole valor a partir de otras. Divino, ¿no? Porque el tema es fácil. Cuando ya es tu cliente, la efectividad en el B2B trasciende ya a 35-40% de efectividad. Cuando no es tu cliente, entre el 22 y el 25. Buen dato, creo yo, para que vamos mirando cómo mejoramos esos cuellos de botella. Buenísimo. Camilo, quiero, si me lo permite, Ciro, complementar también un tema para que ustedes, los que nos oyen y los que nos ven, empiecen también a entender cómo funciona esto. Los mejores vendedores del mundo, ustedes ponen en Google mejor vendedor del mundo y aparece la foto de Camilo Gutiérrez, no sé si lo sabían, pero los mejores vendedores del mundo tienen una efectividad precisamente, Camilo, entre el 35 y el 40% de su tasa de conversión. Los mejores vendedores del mundo. ¿Cuál es esa tasa de conversión hoy de ustedes, de las personas que nos están oyendo y que nos están viendo? Ahí empiecen un poco a entender cuál podría ser una meta interesante para empezar a mejorar y cerrar brechas, ¿no? Pues para todos los que nos están escuchando, es una pregunta que por lo menos los va a poner a conciliar el sueño o a quitar el sueño. Porque si de cada 10 propuestas que yo pongo en la mesa, el mejor vendedor del mundo vende 4 o cierra 4, ¿cuánto será el mío? Me voy a quedar con la tarea y en el próximo capítulo de Change TV le voy a contar a la gente cuál es mi tasa de efectividad. Para ir cerrando este capítulo, les voy a poner una situación y les voy a pedir el favor que en un minuto usted me diga por qué necesito o cuál de todos los elementos de Expresso, en qué capítulo, con qué herramienta realmente yo voy a poder resolver este dilema. Porque es un dilema, quiero aclararles a todos ustedes que estas sesiones para mí son mentorías que yo contrato, aunque ustedes no sabían que son mis mentores hoy, y que las hago públicas para que mucha gente se beneficie acá en Change TV. Imagínense ustedes que yo quiero mejorar, sea mi salario, porque trabajo en una organización, o sea mis ingresos, porque soy emprendedor, mi revenue, ¿cierto? Por 5. O sea, y quiero en los próximos 12 meses multiplicar por 5 mis ingresos.
y solo puedo en este momento tomar una decisión de revenue exponencial, solo una, ¿cuál sería esa? Camilo. Wow, qué pregunta. Solo una. Yo vuelvo a lo fundamental y se llama la regla del 10X. Esa es una herramienta, la regla del 10X. Es que si tú quieres, siendo empleado, siendo emprendedor, lo que fuera, crecer de manera exponencial y que tu entorno crezca de manera exponencial, la regla del 10X es un libro fascinante. Espéreme, recuerdo el autor, Grant Cardone, es el Grant Cardone. Dice, mire, tú debes establecer objetivos 10 veces mayores de lo que crees puedes lograr, pero debes tomar acciones 10 veces mayores de lo que hoy estás haciendo, ¿sí? Entonces, como les decía, si yo quiero ser exponencial, ¿qué tengo que hacer? No solamente soñar y creer que lo puedo hacer. Nuestro gran amigo Juan, en una cena antier nos decía, apúntale a la luna para que llegues a las estrellas, ¿cierto? Pero tengo que tomar acciones hoy en día para hacerlo. Es decir, debo estudiar 10 veces más que el promedio, debo hacer 10 cosas más que el promedio, debo prospectar 10 veces más que el promedio, debo eficientar mi cierre de ventas 10 más debo tomar acciones 10 veces más. Ahí está la regla. El 10X para mí eso es fundamental. Juan, no sé qué opine. No sé si la misma pregunta. Ya me va a preguntar. Lo que pasa es que en ChaseCD cada vez que alguien piensa la respuesta, yo le cambio la pregunta. Entonces, No la pensé, aquí no no. la pensé. No, y además para que genere toda la expectativa, los invito a que en un capítulo de Expreso les cuenten cuál sería tu respuesta. Porque te quiero cambiar la pregunta, dado que el tiempo en televisión es muy corto y en Change TV ya estamos cerrando por el día de hoy. Juan Carlos, ¿por qué un latino tiene que pensar en exponencialidad? ¿Por qué una persona en estos países de América Latina necesita pensar en esto? ¿Por qué necesita aprender de estos temas? Si al fin y al cabo, pues la vida sigue, ya estarán allá en Silicon Valley los que piensan en esto, pero ¿cuál es tu recomendación? ¿Por qué? Sí, no, me encanta esa pregunta, de verdad. Tenemos un problema muy grande en Latinoamérica. Es que fuimos, y piénsenlo un segundo todos ustedes, fuimos educados, fuimos criados con el complejo de Edito. Chiquito, poquito, salarito, carrito. Es impresionante, seguramente en Colombia muchos de los que nos ven saben de qué estoy hablando. Me encanta un programa que no sé si ustedes se lo ven, que se llama MasterChef. Y de verdad a mí me empieza como a hervir la sangre y a ponérseme los pelos de gallina cuando todos dicen, ay, voy a cocinar con cebollita, con puerrito, con carnecita. Tenemos un problema grandísimo de complejo de Edito en Latinoamérica. Fuimos educados de esa manera. Alguna vez, después les cuento otros cuentos, pero conocí una novia mía que la mamá le decía, no, mijita, usted dedíquese a agarrarse ahí de ese salarito, en esa empresa no se deje sacar, que eso es mejor, ¿cómo se dice? No sé qué es mano que 100 volando, ¿no? Entonces, ese complejo delito. Y segundo elemento fundamental, nosotros no somos disciplinados, Ciro. De hecho, para nosotros los latinoamericanos, el concepto de disciplina es abstracto y a veces suena chistoso. Yo recuerdo que en el colegio mío, cuando mamá iba allá a recoger las notas, decía, no, Juan Carlos es un muchacho muy inteligente, le va súper bien en todas las materias, pero es muy indisciplinado. Y yo me reía, me daba felicidad que dijeran eso, porque para nosotros la disciplina es un concepto raro, abstracto. Tú hablas o tú vas a Europa, Alemania, por ejemplo, a dictar una conferencia de disciplina y te mueres de hambre. O sea, nadie va, porque para ellos eso es el día a día, está en el ADN. Entonces, desde el tema de ingresos exponenciales en LATAM, es muy importante empezar a romper esas creencias limitantes que tenemos. Y es que nuestro cerebro está diseñado para ser lineal. Mira esto y por esto cierro. Si yo te digo, Ciro, piensa en lo siguiente. Linealmente, camina 30 metros. Lo primero que tu cerebro hace es
Voy a caminar 30 metros. Un paso largo es 1 metro, doy 30 pasos. Sencillo. Hasta ahí tu cerebro resuelve este problema. Pero si te digo, hazlo de manera exponencial, es decir, da un paso, el segundo paso exponencial, 2, 4, 8, 16, 32. Hazlo los mismos 30, pero de manera exponencial, ahí ya tienes cortocircuito. Porque tu cerebro no está en la capacidad de pensar de manera exponencial. Y si lo logras, estarías dándole la vuelta al planeta 17 veces. ¿Qué tal este número? Impresionante. Me hiciste acordar que en el capítulo 7 de Change TV estuvimos hablando sobre finanzas personales. Y una de las cosas que he sido un adicto es a estudiar realmente cómo volvernos ricos. Pero no solamente por tener dinero, porque creo que el dinero es psicológico y no se trata de tener mucho o poco, se trata de tener lo suficiente para tener la calidad de vida que te mereces. En las finanzas personales empecé a entender desde apenas hace, te soy sincero, unos 2 años, el concepto precisamente de interés compuesto. Y tú nos has dicho algo hoy maravilloso, y es que en la medida que abramos la mente, abramos nuestro corazón, las oportunidades son maravillosas. La exponencialidad entendería yo que es un estilo de vida, porque al final me han traído ustedes conceptos maravillosos. Aquí anoté la fórmula mágica, el concepto del 10X o la mentalidad del hito. Oye, va a estar bueno ese expreso, me lo pido entonces escuchar todos los días. ¿Cómo va a ser el formato, Camilo, para ir cerrando? ¿Cada cuánto vamos a estar teniendo la oportunidad de las cápsulas? Listo, gracias. No, agradecidos también por este espacio. El formato va a ser diario, de lunes a viernes. Vamos a entregar una cápsula diaria, un expreso diario, un cafecito diario. Y va a correr por canal de podcast, de los diferentes canales de podcast que existen, pero también vamos a distribuirlo por WhatsApp. Son contenidos cortos que viajan muy bien por las diferentes listas de distribución o contactos en WhatsApp, que nos va a permitir también que se viralicen. Ahí está la exponencialidad, porque una persona se la puede pasar a otra de una manera mucho más sencilla que al escucharla en una plataforma de podcast, que también vamos a estar allá. Todos los días, esperen ese expreso. Espero que les encante, se lo disfruten tanto como a mí me encanta el café, y todos saquen su exponencialidad de adentro. Saquen su exponencialidad. Está buena la propuesta. Te prometo que lo voy a empezar a escuchar, y acá en Change TV te daré mis conceptos para que sea marketing así como de guerrilla, ¿no? Tú trabajas allá tus temas, yo trabajo acá los míos, pero juntos podamos conectar y generar información de valor. Juan Carlos, ha sido un placer tenerte acá en Change TV en este capítulo de exponencialidad. Quiero proponerte un reto, y es: cuando llegues a tu capítulo expreso número 100, que vas a llegar más rápido que yo en ¿Puedo escribir un libro también? No, quiero que me invites a Expreso, y que le podamos contar a la gente un poco en ese capítulo 100 de Expreso. Anótalo. Y que nos cuentes en ese capítulo 100, o que me invites para que pueda compartirte también con otros invitados que están pensando de estos temas, que han aprendido. Voy a hacer todo lo posible por llevar mis notas de lo que vaya aprendiendo en Expreso, y nos retemos juntos, porque creo que al final tú eres la suma de la gente que te rodea. Y si ustedes son la gente con la que yo me la paso todos los días hablando, están pensando en exponencialidad, que se me pegue un poquito por lo menos. Bueno, el hito hay que quitarlo. Muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido acá en Change TV. Los esperamos la próxima semana. Y ahora, recuerden, todas las semanas capítulo de Change TV, todos los días cápsula de Expreso. Que tengan una buena tarde. Abrazo para todos. Gracias para todos. Gracias, Ciro. Si quieres escuchar todos los episodios de Expreso, búscanos en Spotify como Crecimiento Exponencial.